Gracias, Mariela, gracias, Harold. Y efectivamente, Jesucristo es Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no es cierto? Ahora continuamos con la lectura del sermón con Hechos 7. Lo va a dirigir el hermano Félix, Susan y Sari, la familia Zamorano. Adelante. Buenos días. Discurso de Esteban ante el Consejo. ¿Se escucha? ¿Son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Y lo libró de todas de sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimaña con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió a la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a librarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero él, que estaba maltratando al otro, empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, de las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor:
Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlo. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: ¿y quién te tomó gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo, y en el desierto durante 40 años. Este Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabra de vida para comunicárnosla a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Por lo cual le dijeron a Aarón: tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por lo contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloch, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio, más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa le construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del Cristo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que reciberon la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Vio el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en pecho, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él.
Los sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mandos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Fue una lectura larga, pero es un maravilloso pasaje el que acabamos de escuchar sobre Esteban, la vida de Esteban. Seguimos con nuestra serie basada en el libro de Hechos, llamada Viendo al Espíritu Trabajar. Y si podemos como un poco recordar lo que hemos estado viendo, hemos visto cómo esta iglesia primitiva, como se le llama, comienza a dar los primeros pasos, y algo que no ha sido fácil para ellos, pero que el Espíritu Santo ha jugado un rol importantísimo para darle valentía a esta gran comunidad, esta comunidad que está partiendo después de Cristo. Entonces el resultado de tener al Espíritu Santo lo ha llevado a poder proclamar el Evangelio, estar en un mismo sentir y pensar, ser generosos, preocupados unos por el otro, y algo que vamos a ver hoy los ha llevado a tener una mirada puesta en Dios. Una mirada puesta en Dios, incluso cuando hay injusticia. Y quiero preguntarles, ¿te es fácil mantener una mirada en Dios cuando lo estás pasando mal? Cuando hay injusticias y quizás te acusan de algo que no es verdad, o cuando estás pasando por problemas financieros o familiares. ¿Es fácil mantener la mirada fija en Dios en esos momentos? Hoy vamos a ver lo que le sucedió a Esteban y en dónde estaba puesta su mirada en los momentos más difíciles de su vida. Pero antes voy a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tener el privilegio de poder escuchar tu palabra, pero ahora también de poder ser animados a través de ella. Ayúdanos, Señor, a tener oídos atentos, mente y corazones dispuestos a escuchar y a poder que el Espíritu Santo nos anime, nos fortalezca y nos lleve a remecer nuestro corazón para poner todas estas cosas en práctica y ir cada vez mirándote mucho más a ti en cada momento. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, Esteban fue uno de los 7 elegidos para cumplir ciertas responsabilidades dentro de la comunidad, de esta comunidad naciente. Y Lucas describe en el capítulo 6 a Esteban como un hombre que estaba lleno del espíritu y de sabiduría, pero también un hombre de mucha fe, de gracia y poder. Eso está en el capítulo 6. Y Lucas nos relata que Esteban, mientras hablaba con un grupo de religiosos en la sinagoga, es acusado injustamente. Yo voy a irme un poquito al capítulo 6 para un poco explicar el contexto de lo que estaba pasando y de ahí nos entramos en el capítulo 7, en la lectura que leyó Félix, Susana y Sari. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la acusación que recibió Esteban? Si miras los versículos, si tienes tu Biblia abierta y miras los versículos 11 y 13 del capítulo 6, dice: instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Dios y contra Moisés. Y el verso 13 dice, presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. O sea, estaban acusando a Esteban de hablar en contra de Dios y Moisés y de hablar en contra del templo y la ley.
Esas eran las acusaciones que estaba recibiendo Esteban, según lo dice el capítulo 6. Y la pregunta es verdad? ¿Era verdad esta acusación en contra de Esteban? Hechos 6:13 dice que se presentaron testigos falsos para acusar a Esteban. Pero Esteban sí estaba hablando de Moisés y la ley, y de Dios y del templo. El gran problema de esta acusación injusta es que los testigos falsos estaban dando un giro a una declaración verdadera. Estaban cambiando o modificando lo que estaba diciendo Esteban para que esto se viera distinto, como un ataque. Es cierto que Esteban estaba diciendo que Jesús destruiría el templo y que cambiaría algunas costumbres, de alguna manera. Pero no es cierto que esto fuera en contra del templo y de la ley, o como dice el versículo 11 del capítulo 6, que fueron palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Lo que estos testigos falsos es que no entendieron en absoluto que el tipo de destrucción que Jesús estaba diciendo era el cumplimiento de todo lo que Dios prometió. Lo que consistía en el perdón de pecados, en un solo y único sacrificio hecho por Jesús en la cruz, la presencia y el libre acceso a Dios mediante Cristo. Entonces Esteban no estaba en contra de Moisés y Dios, no estaba en contra del templo y las costumbres, o las leyes, o la ley. Él estaba afirmando que Jesús era el cumplimiento de la promesa. Situación que muestra el real desconocimiento por parte de estos testigos falsos, pero también de los ancianos y maestros de la ley. Esto reafirmaba lo que hemos estado viendo durante todo este libro de Hechos de los Apóstoles, durante todos estos sermones, en donde el no entendimiento de quién es Jesús y lo que vino a hacer, terminaron negándolo, tratándolo como un mentiroso a Jesús y matándolo. Muestra lo ciego y lo testarudo que son una gran parte de estos hombres religiosos. Pero ¿por qué causó tanto enojo esta acusación a estos ancianos, a estos maestros de la ley? ¿Por qué se enojaron tanto cuando escucharon lo que estos testigos falsos estaban diciendo? Para un judío, escuchar que hablaban mal de la ley y del templo era terrible, era lo peor que podían escuchar y merecedor de castigo, incluso de muerte. Hablar mal de Moisés era como tocar casi a Dios. Estaba como Dios y un poquitito más abajo Moisés. Entonces era terrible que nombraran y que supuestamente estén hablando mal de Moisés, de Dios, del templo y de la ley. Pero lo que estaba diciendo Esteban era una verdad que Jesús mismo había dicho. Mira lo que dice Jesús cuando Juan lo relata. Dice: destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Eso dijo Jesús. Y en Mateo dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por lo que dijo Jesús y lo que replicó Esteban en comparación con la acusación de estos testigos falsos. Esteban estaba enseñando fundamentalmente lo mismo que Jesús había enseñado. Los testigos falsos lo acusaron de decir que Jesús destruía el templo y que cambiaría la ley. Mostraban un Jesús en términos negativos y destructivos. Pero lo que realmente estaba haciendo Esteban era predicar de Cristo en forma positiva y constructiva, como aquel en el cual todo lo que el Antiguo Testamento dijo, predijo y anunció se cumple en Jesús, incluidos el templo y la ley. Esta acusación falsa e injusta sobre Esteban
muestra la falta de entendimiento y la ceguera espiritual de los maestros de la ley. Y Esteban, mientras escuchaba las acusaciones falsas, estaba tranquilo y su cara se parecía al de un ángel, dice el capítulo 6, versículo 15. Dice, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Esteban, sentado en el banquillo de los acusados, siendo atacado con acusaciones falsas, y él, tranquilo, esperando su turno para hablar y con la mirada puesta en Dios. Su rostro se parecía como al de un ángel, dice el texto, y demuestra que a pesar de la injusticia, en Cristo encontraba ese gozo, lo que necesitaba para poder seguir. A través del Espíritu Santo podía soportar y aguantar todo lo que estaba pasando y lo que se vendría a continuación. A pesar de las acusaciones fuertes que estaban haciendo, él estaba tranquilo, con una mirada en Dios. ¿Te cuesta mantener tu mirada en Dios cuando estás pasando por grandes dificultades? Quizás cuando están siendo injustos contigo o con tu familia. Piensa, recuerda situaciones difíciles o injustas. ¿Cómo fue tu actitud? ¿Cómo actuaste? ¿Te costó mirar a Dios en eso? ¿Qué es lo que te aleja de mirar a Dios en situaciones difíciles? Esteban fue acusado injustamente. Sus palabras fueron sacadas de contexto solo para poder ser acusado. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, dice el capítulo 6, esperando con paciencia y sabiduría el momento de hablar y de defenderse. Pero, ¿qué dijo en su defensa? Y aquí entramos al capítulo 7. ¿Qué dijo en su defensa? La defensa de este acusado, la defensa de Esteban. Una vez que fueron expuestas estas acusaciones sacadas de contexto en contra de Esteban, el sumo sacerdote le pregunta a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? En ese momento, Esteban comienza a defenderse. Demuestra que todo lo que dijo, todo lo que ellos escucharon, no era una blasfema contra Dios ni Moisés, ni era algo irrespetuoso contra la palabra de Dios, sino solo buscaba honrar y glorificar a Dios. ¿Y cómo basó su defensa? Cuenta una historia, una versión resumida de la historia de Israel. Todo eso que se leyó era una historia resumida, una versión resumida de la historia de Israel. Es una defensa maravillosa para mostrar lo equivocado que estaban ellos al no entender quién es Jesús. Se le había acusado de hablar en contra de Moisés y la ley y contra Dios y el templo, y su defensa es que su historia prueba lo contrario. Es Israel un pueblo endurecido, testarudo y ciego, quien ha ido en contra de Dios, y no Esteban. Muchos catalogan este discurso de Esteban como condenatorio para los judíos, que en parte lo es, pero a su vez muestra que Dios, a través de la historia, ha sido misericordioso, ha tenido mucha paciencia y le ha dado nuevas oportunidades vez tras vez a los judíos, al pueblo de Israel. Y creo que podamos ver algunos puntos importantes de este discurso para que podamos entender el comportamiento de Israel y la misericordia y fidelidad de Dios. Mantén tu Biblia abierta en el capítulo 7. Dice, lo primero que hace es hablar de Abraham. Parte Esteban hablando de personajes importantes para los judíos, personajes históricos importantes para el pueblo israelí. Parte con Abraham. Los versículos del 2 al 4 nos muestran que habla de Abraham. Dice, podemos ver la misericordia de Dios, que comienza con la elección de Abraham de entre todos los pueblos de la tierra para heredar la tierra prometida. Eso le está parte diciendo Esteban.
Dios eligió a Abraham de entre muchos para que él fuera el que vaya a heredar la tierra prometida, fuera hacia la tierra prometida con un pueblo. Es Dios quien se le apareció, le prometió y lo rescató. Abraham debía llegar a la tierra prometida, pero se detiene y se establece en Harán, dice Esteban, a mitad de camino de la tierra prometida. Entonces Dios tuvo paciencia y le da como un empujoncito para que pueda llegar al lugar que Dios le había prometido. Tierra que estaban en ese momento en el cual Esteban estaba siendo enjuiciado. Abraham, elegido por Dios para cumplir una misión, y Dios siempre teniendo paciencia y llevando y guiando a Abraham hacia la tierra prometida. Lo segundo que hace es hablar de José. Estando en la tierra prometida, sus hermanos celosos lo venden y lo venden y se va a Egipto. Hay una hambruna gigante y José ayuda a sus hermanos y al pueblo. Dios se fue paciente, misericordioso y seguía siendo fiel con ellos a pesar de ir o ellos hacer lo contrario. Entonces, a pesar de que lo rechazaron la palabra de Dios, aunque a pesar de que no quisieron escuchar la palabra de Dios, en los sueños de José, Dios, en lugar de juzgarlos, los rescata cuando se quedaron sin comida y tuvieron que pedir limosna a Egipto y a su odiado hermano José. Dios siendo fiel a pesar de hacer lo contrario a Dios. Lo tercero que hace es nombrar a Moisés, y ahí habla un gran pedazo sobre Moisés. Y dice que Dios lo levanta como un libertador para su pueblo oprimido en Egipto, pero cuando Moisés hace su primera aparición para ayudar a su pueblo, ellos lo resisten, como lo hicieron con José también. Así que rechazan a su libertador como hicieron con José y como lo van a hacer con Jesús. Y él huye al exilio, entonces Moisés, a la tierra de Madián, dice. Pero ahí la paciencia y la misericordia de Dios nuevamente lo lleva a enviar a Moisés de regreso para salvar a su pueblo. Verso 34 del capítulo 7, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto, le dice Dios a Moisés. Entonces Moisés los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo, aquí estamos en un recorrido de la historia, saca a Egipto, cruzan el Mar Rojo, el pueblo de Israel está feliz de que ya no eran esclavos en Egipto, pero nuevamente el pueblo quería volver a Egipto y querían tener dioses como las otras naciones, fabricando un becerro de oro, construyendo este ídolo. A pesar de las consecuencias de esta idolatría, de darle la espalda a Dios, incluso después de esta gran falta en el desierto, Dios luchó por Israel y les dio la tierra prometida. Nuevamente, el pueblo Israel dándole la espalda a Dios y Dios siendo misericordioso y fiel a su pueblo. Y por último habla de Josué, David y Salomón. Se dan cuenta los personajes históricos importantes que está nombrando a través de la historia. Y resalta la importancia del tabernáculo y del templo, que era una de las acusaciones que estaban haciendo en contra de él. Pero lo que quiere resaltar y explicar al nombrar este templo es que la importancia del templo no es el edificio mismo, la construcción del edificio, sino Dios mismo. Y por eso cita a Isaías 66:1 y dice: el cielo es mi trono, el estrado de mis pies, y la tierra, perdón, el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? El templo de Jerusalén se había convertido para muchos en un símbolo de lo que podían lograr sus manos. Era como un ídolo grande para ellos, el edificio mismo. Y por lo tanto, la adoración allí se había convertido en una forma sutil de adoración a uno mismo. Todo muy religioso,
usando todo el lenguaje correcto, pero proveniente de corazones que no entendían realmente el poder de Dios y lo limitaban solo a que Dios estaba en ese templo y solo ahí estaba la gloria de Dios. Y Esteban demuestra nuevamente, a través de todo este discurso, que la presencia de Dios no puede ser o no puede estar localizada solo en un espacio pequeño o específico, y que ningún edificio puede estar inhibiendo el poder de Dios. Dios es un Dios que está en todos lados, le está diciendo Esteban, no en un lugar en particular, no solo está en la tierra que ellos estaban, o sea, no solo en Israel, sino en todos lados. Su discurso deja claro esto. ¿Por qué? Porque se le apareció al principio, dice, se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos, que es tierra pagana. Dios estaba con José incluso cuando fue esclavo en Egipto, que no es la tierra donde está en Israel. Se le apareció a Moisés en el desierto de Madián, que no era la tierra prometida, y lo sacó de Egipto y estuvo con ellos en el desierto en cada lugar que ellos se movían. O sea, Dios estaba en todos lados, no solo en la tierra que ellos pensaban o solo en el templo. Dios estaba y está con su pueblo en todos lados, y no solamente en el templo o solamente en el edificio de San James. Dios está con su pueblo y lo acompaña a todos lados. Él nos aparta de nosotros ni deja de perseguirnos aunque hayamos pecado 1 o 2 veces o 10 o 100. Si mostramos ese corazón arrepentido, Él es grande en misericordia y siempre fiel. Pero Israel y su historia no mostraban ese arrepentimiento. Solo un corazón testarudo. Y eso es lo que estaba mostrando Esteban a aquellos que lo estaban acusando. Por lo tanto, el problema es que ellos mismos han blasfemado contra Dios y el templo. Ellos mismos, con sus acciones, han hablado mal de Moisés y la ley. No Esteban. Ellos no han entendido nada de nada. Es por eso que termina diciéndoles en los versículos 51 al 53, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales a sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Imagínate la acusación que está haciendo Esteban a estos hombres religiosos. Esteban los declaró culpables de pecar contra el Espíritu Santo y la ley, de pecar contra Jesús. Si alguien que ha estado cometiendo algún delito, no es Esteban, sino ellos mismos, los acusadores. Y Esteban, con su mirada puesta en Dios, esperó su turno y de manera sabia, llena del Espíritu Santo, se manda este discurso, exponiendo la dureza del corazón de los maestros de la ley y el poco entendimiento de quién es Jesús, Dios siendo fiel y misericordioso a través de la historia, incluso en el tiempo que ellos estaban, incluso ahora, con un pueblo que es testarudo. Pero el pueblo estaba ciego y no veían el poder de Dios y no veían su error. Discurso que obviamente no fue del agrado de ellos, trayéndoles consecuencias duras a Esteban, que fue la muerte. Consecuencias durísimas, que fue la muerte. Lucas termina en este escrito en Hechos, termina relatando la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano que se dice. Si recordamos al principio, esta persecución empezó de a poco y empezó a crecer, y ahora llegamos a la primera muerte de este hombre, de Esteban. Una vez más, estos hombres religiosos, repitiendo el mismo comportamiento a través de la historia y que Esteban les había dicho, lo hacen. Matan al que es enviado, matan al que
tienen la razón, porque ellos estaban ciegos espiritualmente, y su resistencia a escuchar la verdadera palabra de Dios. Terminan atacando a Esteban, llenos de rabia y celos, sacándose toda su frustración en este ataque. Venían con muchas ganas de hace rato de poder lastimar a aquellos que predicaban de Jesús. Lo hicieron con Pedro y Juan, pero esta vez se fueron con todo. Esta vez fueron hasta la muerte. Y en medio de toda esta rabia y furia por parte de estos religiosos maestros de la ley, vemos a Esteban tranquilo y con su mirada puesta en Dios. Mira el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, a Jesús de pie a la derecha de Dios. Qué hermosa imagen. En medio de la segura muerte, su mirada al cielo, a Dios, sabiendo que le iba a dar la tranquilidad para lo que venía. Una tranquilidad que solo viene de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, logró ser consolado, encontrar paz, esperanza y gozo al saber que, a pesar de lo duro y difícil que se veía todo, en Dios su futuro estaba escrito y lo que le esperaba era mucho mejor. A pesar de que todo era injusto, su mirada no se alejó de Dios. A pesar de que venía una muerte quizás inminente, su mirada no se alejó de Dios, su mirada puesta en Dios. Si nos volvemos a preguntar si es fácil mantener la mirada puesta en Dios en momentos difíciles, la respuesta muchas veces no es nada de fácil mantener la mirada puesta en Dios. Y no deberíamos sentirnos mal si en momentos de dificultad lo primero que haces es desesperarte o tratar de solucionar las cosas por tus manos. Es una acción natural del corazón humano, de supervivencia. Lo importante es poder recordar, de momento de parar y recordar, en algún momento de esta situación difícil, injusta, compleja, que no estás solo. Que nuestro Dios, a pesar de nuestra debilidad y olvido, de un corazón muchas veces testarudo, Él siempre está presente para ayudarte y levantarte. Dios es fiel, dispuesto en ir ayuda y socorro hacia ti, hacia mí, vez tras vez. Un Dios misericordioso y fiel con sus hijos. Este gran pasaje nos lleva a no olvidar quién es Dios y lo fiel que es con su pueblo. Y nos lleva a buscar una intimidad diaria con Dios para que en momentos complejos no desviemos la mirada, no la desviemos la mirada en Dios y confiemos en su gran amor y misericordia. Necesitamos tener esa intimidad diaria con Dios para poder lograr que en momentos difíciles podamos mirar a Dios, poder quizás como Esteban, levantar nuestra mirada, mirar al cielo y clamar a nuestro Dios y saber que Él está con nosotros, es fiel hasta el final y que nos va a cuidar y proteger. Y a pesar de las consecuencias, nuestra vida está escrita y nuestra esperanza es llena de gozo junto a Él. Eso es lo que le dio la tranquilidad a Esteban, que a pesar que estaba a punto de morir, que las consecuencias eran terribles, su mirada en Dios le dio la tranquilidad, el gozo, la paz y el consuelo para esperar lo que sea que hubiese a venir. Y este momento, y lo que a él le llegó fue la muerte. Pero vio a Dios ahí y a Jesús en la diestra, esperando, casi con la mano tirándosela a decir: ven, hijo mío, tú eres mío y estarás conmigo disfrutando de la gloria. Es una maravillosa imagen que en medio de la dificultad Dios está con nosotros. Dios es fiel y misericordioso. No dejemos de mirar a Dios. Déjenme orar.
Señor, ayúdanos que en medio de la dificultad, en medio de lo complejo que puede ser lo que podemos estar viviendo, puede ser enfermedades, problemas financieros, familiares, cosas injustas, verdades cambiadas, no dejemos de mirarte a ti, de desviar, de no desviar nuestra mirada a nuestro Creador. Ayúdanos, Señor, a poder seguir confiando en ti en todo momento. Ayúdanos a tener esa intimidad diaria contigo, que nos ayuda a mantenernos firmes en ti, a estar orando, a estar estudiando tu palabra en todo momento. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén.